río en mi historia. Sí, sí, sí. Sí, es algo que extraño mucho. No es lo mismo ya cuando uno vuelve, digamos. Uno tiene la imagen de la infancia, la imagen de la adolescencia, de otro río. Y bueno, como decía el filósofo griego aquel hace miles de años atrás, no siempre es el mismo río. No siempre. No, nunca vamos dos veces al mismo río. ¿Y cómo lo recordás vos al río, a tu lugar de donde creciste? Y el río era el espacio de disfrute, de las escapadas. Era irnos a pescar por un lado, por otro lado era el lugar a donde íbamos cuando nos hacíamos, bueno, en Chaco le decimos la rabona o la rata, acá le dicen Sí. la chupina. Nos íbamos al río, nos íbamos a tomar pomelo en la época de invierno, a la siesta, que nos daba el solcito en la cara y con los pomelos. Ahí nos íbamos con los amigos. En otra época, ya un poco más de grande, buscábamos otras zonas del río e ir a acampar. El lado de Barranqueras, el lado de Chaco, digamos, del río Paraná, no es un lado muy amable, podríamos decirlo así, a diferencia de Corrientes, que se quedó con la parte del río más benévola, digamos, tiene playa, bueno, de hecho tiene una costanera que han construido ahí, y el nombre Barranqueras, de hecho, responde justamente a la cualidad esta que presenta la ribera del lado de Chaco, que son las barrancas. Las barrancas, entonces todo el tiempo está modificándose el dibujo de la costa del río. O sea que literalmente nunca es el mismo río ahí. Literalmente nunca es el mismo río, nunca es el mismo río ahí. Bueno, o sea, tengo deudas con el río, tengo, qué sé yo, nunca me animé a nadar en ese río, sí a meterme, pero no a nadar y cruzarme hasta la isla, por ejemplo, a nado, cosa que hacían la mayoría de mis amiguitos, y yo me quedaba de un lado nada más. Alguna vez crucé en canoa, pero con mucho temor porque es un río, bueno, importante, un río caudaloso, torrentoso, y yo con mucho temor. Bueno, esa es una de las deudas que tengo con el río Paraná. No haberme metido a nadar, digamos, a nadar. De hecho, aprendí a nadar más de grande, pero bueno, qué sé yo, qué otras deudas podré tener con el río. Bueno, navegarlo más extensamente, en alguna embarcación pequeña, mejor, entonces uno puede estar más en contacto con la inmensidad de ese río, digamos que, según dicen, que Paraná significa primo del mar. Y si uno tiene la oportunidad de, por ejemplo, cruzar a través del puente, que es una de las maneras más fáciles y accesibles, se da cuenta de que es un río imponente, un río grande, un río que atrapa, así que cautiva, que tiene una cosa magnética, ¿sí? Y bueno, yo solo alcanzo a imaginar lo que podría ser estar en el medio de esa masa líquida, de esa pampa líquida, diríamos, en una embarcación pequeñita, no sé, eso me hubiese gustado, por ejemplo. Pero bueno, no sé si lo podré concretar. Sentirse pequeño en esa inmensidad. De nuevo, volvés a lo filosófico. Sí. Todo el tiempo. Claro. La semana pasada estuve en Buenos Aires y me encontré con gente de Chaco y con unas mujeres amigas de la familia, madre y sus hijas. Y con la más chica de ella estuve hablando y le digo, che, así que estás haciendo canotaje. Y bueno, me empezó a contar y le digo, ¿por dónde anduviste? Y me cuenta que anduvo haciendo canotaje por el Paraná y realmente la envidiaba. La envidiaba por dentro profundamente porque, bueno, está bien, lo empezó a hacer de más grande, pero bueno, yo ya no estoy en el Chaco como para poder ir a entrenar diariamente y mandarme al Paraná así como si nada.
Bueno, podés entrenar acá Sí, sí, en sí. Río Agua de Oro. Últimamente que anda habiendo mucha agua en los ríos, esto. Bueno, y estuviste ahí, entonces pasaste tu infancia. Sí, 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 sí. Estuve, perdón, hasta los 14 años, 13, 14 años, viviendo ahí a donde decía recién, a 4 cuadras del río. Después me mudé siempre dentro de Barranqueras, pero bueno, el río siempre fue Siempre estuvo ahí. sí, siempre fue una cosa que estaba cerca. O sea, las distancias no son... Cuando uno es chico por ahí las distancias son enormes, pero con una bicicleta en la llanura, nada, no pasa nada. Entonces eran las escapadas a la siesta, o ir a pescar, a pasar la noche, ya de más grande con los amigos, bueno. Che, ¿y ahí estuviste hasta que te viniste acá o previo te fuiste a algún lado a estudiar? No, estudié en Resistencia, en la Universidad Nacional del Nordeste, que tiene 3 sedes, tiene una sede en Resistencia, otra sede en Sáenz Peña, esas 2 son de Chaco, y otra sede en Corrientes. La facultad donde yo estudié está en Resistencia, así que no estaba muy lejos de ahí. Trabajaba en Barranqueras, ahí cerca de la casa de mis viejos. Yo ya me había ido a vivir solo, me había ido a vivir a Resistencia, anduve por varios lugares, pero entonces me quedaba a mano. Y bueno, yo comencé a trabajar antes de recibirme, así que era ¿Qué es lo que estudiaste? profesorado en letras. Y comencé dando clases estando en segundo año de la carrera. Tuve la suerte, digamos, de comenzar a trabajar de joven, a los 20 años. Me fui a hacer un trabajo práctico para una de esas materias pedagógicas que consisten en ir a observar clases, hacer registros para después preparar las propias clases. Uh-huh. Y bueno, la secretaria me ofreció si quería hacerme cargo de un curso que venía... ¿A una escuela fuiste? En una escuela secundaria que quedaba ahí cerca de la casa de mis viejos, digamos, sí, o cerca de la casa donde yo vivía en un momento. De hecho, yo comencé a trabajar cuando todavía vivía ahí en la casa de mis viejos, digamos. A los 20, sí, entonces 22 me fui a vivir solo. Y me quedé así como de cara, diría el cordobés. Claro. Digo, pero ¿y de qué? ¿Trabajar de qué? Y de profesor, me dice la secretaria. Bueno, ¿estás estudiando acaso esto, nene? Me dice, sí, le digo, pero soy estudiante. Y bueno, pero no hay docentes, me dice. No hay docentes y hace como 4 o 5 meses que estos chicos están sin profe. ¿No te animás? ¿Y te animaste? Y me animé. Y ahí largué. En el 97. Junio del 97. ¿Qué era? Sí, y no interrumpí salvo los primeros meses que estuve acá en Córdoba, que aquí sí me costó un poquito entrar en el circuito educativo, en el circuito laboral educativo, pero si no fue casi ininterrumpido. O sea, desde el 97 venís dando clases. Sí. O sea, estaría por cumplir 20 años el año que viene de haber empezado a trabajar. Wow. Bueno, entonces con la preparación del cumpleaños de Diego, vamos, ¿le parece, Gustavo, si hacemos un impasse, un recreo? ¿Sonó, profe? ¿Suena el timbre del recreo? La campana. Ahí vamos.
al llegar abajo. Y en el fondo se sorprende de lo imposible. Nada, 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 nada. Y la meta se adivina con los sentidos. Que extrañas sensaciones llegan. ¿Qué me sugiere Nuevos Aires? Bueno, profe, volvimos del recreo. Ahí fuimos hasta... Cortito el recreo, ¿eh? Y bueno, pues estos son Me los... dicen mis alumnos, no, profe, dejen un rato más. Pero ¿no siguen habiendo recreo corto y recreo largo? Y en nuestra escuela, por momentos hay recreos largos, por momentos hay recreos cortos. Bueno, depende. O sea, es como tu río. Sí, sí, sí. Depende quién está a cargo del timbre, digamos. Alguno que se duerme, ponele. Y alguno que es más benévolo, más considerado. Che, ¿por qué? No sé si lo elegiste o qué, pero si en caso de que lo hayas elegido, ¿por qué elegiste estudiar letras? ¿Qué es lo que te llevó de tu río a estudiar letras? Vos sabés que fue raro, porque, bueno, yo hice secundario de 5 años, ahora acá son de 6. Quinto año recuerdo que fue un año que yo estudié muchísimo, me había enganchado mucho con el estudio, a pesar de que salía, de que trasnochaba y todo eso. El cuerpito me aguantaba, por supuesto, pero estudié mucho y me había enganchado mucho con varias materias de la escuela, entre ellas lengua y literatura. Había tenido mis cursados de lengua anteriores ahí, digamos. Esas cosas que por ahí uno las hace de taquito, que no las disfruta, o que las hace como las hace a otras materias. Y en quinto año tuve una profe que no sé, como que nos ofreció un material, nos propuso así un panorama que no era desconocido para mí, digamos, pero fue algo así como que en ese momento me significó más que otras veces. Y antes de finalizar el año averigüé, me fui a una charla de información vocacional solito, y en un momento me iba a anotar en filosofía y letras. Y de hecho me anoté en filosofía y letras, pero como teníamos materias en común en primer año, después opté por continuar solo con letras. Siempre existía la posibilidad de revalidar las materias y rendir las otras, y bueno. Pero la cosa es que cuando vuelvo de la reunión y les aviso a mis viejos, les cuento, che, me anoté en filosofía y letras, voy a seguir estudiando. Hasta ese momento yo tenía la fantasía como la teníamos muchos chicos en ese momento, y no sé, el otro día lo vuelvo a escuchar en boca de un sobrino,